Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos en el capítulo número 5 y el día de hoy vamos a leer comentarios y contenido de la Constitución de 1857. Espero que les guste. Después de este breve antecedente y contexto del Congreso Constituyente de 1856-1857, a continuación destacamos las características de las leyes que se aprobaron con la Constitución de 1857. Si bien hemos dicho que se trata de una constitución liberal, el documento iniciaba con una mención religiosa en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. No obstante, contemplar en su contenido la libertad de culto, fue imposible eliminar esta referencia inicial entre los constituyentes. Era natural si recordamos que las propuestas relacionadas con la religión fueron las que generaron las discusiones más álgidas y espinosas y también las más difíciles para llegar a consensos. Contemplaba muy claramente la parte dogmática y orgánica. Es la primera constitución del México independiente en considerar un catálogo de garantías individuales al establecer en su artículo primero que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declaraba que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Es decir, reconocía los derechos fundamentales de los ciudadanos y asimismo el hecho de que debían ser respetados por las leyes y autoridades del país. Dentro del catálogo de estos derechos se encontraban las garantías de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, con las modalidades y restricciones propias para cada uno de los artículos. No señalaba a la religión católica como única, pero tampoco establecía la libertad de culto. Como ya se mencionó, el tema religioso fue uno de los más difíciles en el seno del Congreso. Las posturas que se presentaron, discutieron y votaron fueron básicamente 4. 1. Consignar que la religión católica era la de la nación mexicana, suprimiendo la exclusión que de cualquier otro culto hacía la Carta de 1824. 2. Omitir todo artículo relativo a la religión. 3. Proclamar el principio y dejar la decisión a las legislaturas de los estados. 4. Introducir la reforma en los términos propuestos por la Comisión. El constituyente guardó silencio en cuanto a confirmar a la religión católica como única para el país y decidió no declarar expresamente la libertad de culto. Sin embargo, en el artículo 123 se podía leer que todo lo relacionado con la materia de culto religioso sería competencia exclusiva de los poderes federales. De esta manera, implícitamente se estaba permitiendo la libertad de culto, por lo que fue la primera constitución de nuestra historia en consagrar esa libertad. Por otra parte, el artículo 13 señalaba que nadie podía ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación podía tener fuero. Así, solo subsistirá el fuero de guerra para los delitos y faltas que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar, es decir, la idea plasmada en la Ley Juárez, una de las 3 leyes anticlericales que ya mencionamos en la sección sobre la Revolución de Ayutla y el Grupo Liberal. Se incorporó el texto constitucional. El numeral 27 prohibía a corporaciones civiles o eclesiásticas, cualquiera que fuese su carácter, denominación u objeto, tener capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados directamente para el culto religioso. Esta disposición correspondía al contenido de la segunda ley anticlerical mencionada y conocida como Ley Lerdo. La Asamblea Constituyente dedicó los artículos 39, 40 y 41 a los temas de soberanía nacional y régimen de gobierno. El artículo 39 señaló de manera sencilla y precisa que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Utiliza la palabra pueblo y no nación, como sucede en otras constituciones, porque, según explicó el diputado Ponciano Arriaga, el concepto de pueblo incluía a la soberanía de los estados y los municipios, reforzando así el sistema federal. Es decir, el pueblo ejercía dicha potestad, delegando su soberanía sin renunciar a ella en los representantes del poder público. El pueblo elegía a sus gobernantes y estos debían actuar para bien del pueblo. De lo contrario, el pueblo estaba en todo su derecho de modificar la forma de su gobierno
pues no podía quedar atado o conservar para siempre el poder que había creado en su beneficio. Los numerales 40 y 41 declaraban el sistema federal. Los miembros del constituyente estuvieron de acuerdo y lograron unanimidad en la votación de estos artículos. Estaban convencidos de que el sistema federal era el más conveniente para el extenso territorio que conformaba la República. Además, consagraron la libertad y autonomía para los estados en todo lo que se refería a su régimen interior. El diputado Castillo Velasco escribió al respecto que mientras más robustos fuesen los estados, más robusta y poderosa sería la federación. Por lo mismo, era necesario que los ciudadanos procuraran desarrollar los innumerables e inmensos elementos de prosperidad que por todas partes ofrecía el territorio nacional a la actividad humana. La parte orgánica contempló claramente la división de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. El poder legislativo se depositó en una asamblea llamada Congreso de la Unión, conformado solo por la Cámara de Diputados. Por su parte, la Cámara de Senadores desapareció. Se restableció hasta 1874. Las razones por las que desapareció el Senado en ese momento de nuestra historia fueron, en primer término, era considerado como un elemento conservador que debía de suprimirse en esa constitución liberal. También se argumentó que dos cámaras en un país que acababa de sacudirse el yugo de la dictadura, refiriéndose a Santa Anna, debilitaba al poder legislativo, dado que las decisiones se tomaban de manera más lenta y era complicado llegar a consensos entre ambas cámaras. Al contrario, se debía fortalecer al legislativo, depositándolo en una sola cámara y logrando con ello decisiones rápidas, sin trabas ni obstáculos. Contar solo con la Cámara de Diputados facilitaba el camino de la reforma y la creación de leyes. Podemos entender mucho mejor con los argumentos anteriores por qué el presidente Comonfort decía irónicamente: un jefe de oficina tiene más facultades que el presidente de la República, haciendo referencia a que el mayor peso de las facultades las tenía el poder legislativo. En la parte conducente a la creación y reforma de las leyes, el constituyente estableció que se facultaba al Congreso para que, en caso de urgencia notoria, calificada por el voto de 2/3 de los diputados presentes, estrechara o dispensara los trámites establecidos en cuanto al proceso legislativo, es decir, el Congreso quedaba facultado para dispensar los trámites que normalmente se seguían para la creación o reforma de la legislación secundaria. De esta manera, podía saltarse pasos como el de la opinión del Ejecutivo y su participación en esta materia en particular. El poder ejecutivo quedó depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es decir, en una sola persona. El cargo se renovaría cada 4 años mediante elecciones indirectas en primer grado y en escrutinio secreto. Ante la falta temporal del presidente de la República, establecía que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia quien asumiría automáticamente el cargo. Esta disposición serviría de fundamento a Benito Juárez para ocupar la presidencia de la República ante el plan de Tacubaya de Ignacio Comonfort y Félix Zuloaga. Más adelante hablaremos sobre este plan. En el supuesto de falta absoluta, el presidente interino debía convocar inmediatamente a nuevas elecciones. Es importante resaltar que la Constitución de 1857 no prohibía la reelección inmediata, disposición que favoreció a Benito Juárez y que le permitió prorrogarse en el poder. El poder ejecutivo estaba limitado en sus facultades, pues en la mayoría de los casos debía dar cuenta al Congreso y solo le permitía decisiones propias en rubros no trascendentales. El poder judicial quedó depositado en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Contempló la figura del amparo, regulando de manera más extensa los supuestos en los que la justicia federal concedía su amparo y protección. Artículo 101. 1. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales. A diferencia de lo regulado en el Acta de Reformas de 1847, aquí se hacía referencia a los actos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 2. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneraran o restringieran la soberanía de los estados. 3. Por leyes o actos de las autoridades de los estados que invadieran la esfera de la autoridad federal. Por su parte, el numeral 102 reiteró el principio de la relatividad, conocido también como fórmula Otero. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. Es decir, la sentencia será personalísima y solo amparará a quien lo solicite, no tiene efectos generales.
El constituyente incluyó un título especial para los estados de la Federación en el que expresamente señaló que para su régimen interior adoptaría la forma de gobierno republicano representativo popular, es decir, los estados eran las partes que componían la federación y debían observar y respetar como margen mínimo el contenido de la Constitución Federal. Así, cada uno de los estados expediría su propia constitución y legislación secundaria, respetando la esfera de las competencias federal y estatal, sin contrariar lo establecido por la ley fundamental. Los estados podían regular más allá de lo señalado por la Constitución, pero nunca contemplar disposiciones contrarias. Es necesario mencionar la decisión de los constituyentes en relación con la reforma constitucional. Su obra podía ser modificable y estaba sujeta a nuevas generaciones, retos y situaciones diferentes a las consideradas en su momento por la Asamblea Constituyente. Es decir, la Constitución podía adaptarse y responder a los factores de poder. Por lo tanto, el Congreso Constituyente determinó tanto el órgano como el procedimiento para reformar su obra. Las discusiones que se presentaron entre los constituyentes sobre este tema en concreto fueron intensas y polémicas. Sin entrar en mayores detalles, mencionemos que una de las propuestas promovía la participación de los ciudadanos en el procedimiento de reforma. La propuesta sería sometida a su aprobación. Esto implicaba un procedimiento lento y complicado. Este proyecto no fue aprobado por la mayoría, pues se cuestionó tanto lo complicado de la reforma como la participación ciudadana. El proyecto que sí logró el consenso fue el que se expresó en el artículo 127 y que a la letra dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de sus individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Esta redacción fue considerada a su vez por el constituyente de 1917, modificando solo algunas palabras, pero en el fondo es el mismo procedimiento que observa el órgano encargado de esta tarea y que conocemos como constituyente permanente. Dicho procedimiento se encuentra hoy en el artículo 135 bajo el título de las reformas de la Constitución. Por último, el artículo 128 de la Constitución que comentamos también se ocupó del tema de inviolabilidad de la Constitución, es decir, señaló que este documento no perdería su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpiera su observancia. En otras palabras, si a causa de algún levantamiento se pretendiera desconocer esta Constitución y el grupo de personas que se sublevan no tuviera éxito, esta Constitución permanecería y serían juzgados conforme a ella los que hubieran participado en dicho intento. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Manual de Derecho Constitucional Mexicano. Estamos leyendo el capítulo número 5 acerca de la Constitución de 1857. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente tema de este capítulo que se llama Guerra de 3 años o Guerra de Reforma.